ya hablamos de Albite y de la radio, me mudo para Radio Caracas. Eh, Vale. Háblame de esa etapa, de la primera etapa de Radio Caracas, porque en la segunda ya eras un consagrado, por decirlo de alguna manera, pero en la primera fue la etapa de la construcción, fue la etapa de ir haciendo el nombre. Y bueno, pues eso siempre es importante recordarlo porque esa es la base. Entonces, Sí. háblame de esos tiempos. Mira, bueno, primero, Radio Caracas fue mi primer trabajo. O sea, yo empecé en RCTV estudiando tercer año de la carrera. Yo era un pasante, o sea, estaba estudiando en tercer año. Recuerdo así por encima, para no ser todo tan largo, me dicen que hay una oferta de una pasantía en redacción. Y a mí siempre me gustó escribir. Bueno, como comunicadores nos gusta a muchos escribir, a mí me gustaba escribir. Y aunque cuando yo empecé comunicación, yo quería dedicarme al cine, al mundo del cine y la televisión, pero lo veía más como el cine, aunque siempre me gustó estar frente a una cámara, pero me gustaba el mundo del cine y ahí me gustaba, yo pensaba en hacer películas, cosas, cuando empecé a estudiar comunicación. Y bueno, se da esta oportunidad de la pasantía y bueno, chévere, en total que yo apliqué, no me acuerdo muy bien los detalles, pero apliqué y me llamaron, sí, 20 el lunes o el 20 el martes, ya no me acuerdo, sí, creo que fue un lunes que comencé, porque ese día fue muy particular, porque fue un día, wow, fue el 27 de febrero de 1989, o sea, es Wow, decir, pero el día del Caracazo, el día del estaba Caracazo, marcado ese porque uno es de los el videos que más, porque, que más rueda tuyo en YouTube tiene que ver pero con el 27 de noviembre del 92, o sea que tú estabas ahí. correcto. Ya venía la cosa. Bueno, ese primer día de trabajo fue ese día, 27 de febrero del 89, que fue el día Caracazo. Claro, yo no hice nada ese día. Yo lo que hice fue ver a la gente correr y a los reporteros que entraban y salían y con los materiales. Y yo veía el material y yo decía, ¿qué es esta locura? Me acuerdo que yo veía el material en la televisión, en el monitor, y yo decía, ¿qué es esto? No, yo no quiero estar aquí, a mí no me gusta esto, está muerto. Porque, claro, o sea, había cosas que no salían al aire, ¿sabes? Las personas bueno, todo esa escena o terrible que se vivió ese día. ¿Y te acuerdas Yo no, del staff de Radio Caracas en ese momento, en ese tiempo? ¿cómo no? Yo recuerdo muchísimo que cuando yo entré, la primera persona que yo vi, que yo había visto ya en pantalla, fue justamente, bueno, una de ellas fue Alba, Alba llegando, era reportera en ese momento, y Orlando Martínez, que es el que más recuerdo, porque Orlando, que cubría sucesos, estaba llegando de Guarenas, bueno, en ese tiempo se usaban cassettes grandes, ¿no? Él llegó con un pack de cassettes así grandota, con el material de Guarenas, y cuando yo vi ese material fue cuando yo dije, wow, ¿qué es esta locura? Que era, bueno, tú sabes, la situación terrible, los saqueos y personas en las calles tiradas en el piso, baleadas, etcétera. O sea, muy, muy feo, muy fuerte. Y para un chamo que yo tenía 21, 22 años, para mí era traumático ver eso. Además que yo no estoy acostumbrado a eso. O sea, yo decía, no, esto no es lo mío, para esto no es lo mío. Pero bueno, un poquito a poco uno le fue agarrando el gustico, ¿no? A la cosa. Y entonces, claro, a medida que fue pasando el tiempo, no pasaron más de, creo yo, 5 o 6 meses cuando pues ya me dan la oportunidad de hacer mis primeros reportajes en la calle. Y yo le agradezco muchísimo, muchísimo a gente que me apoyó desde un principio. Eduardo Zapene confió siempre en mí, siempre, de verdad, ciegamente. Marisabel Arriaga, que fue una tipa, bueno, ni hablar, eh, mi maestra, y todos los que pasamos por allí lo decimos. Bueno, y mucha gente de verdad que mejor no nombro más Maestra porque esa de después la se me que, olvidan. Pero maestra sí, con la regla y lo hiciste sí, mal. pana, tal cual, a mí más me regaló, uf, más una vez me regaló, una vez me acuerdo que hasta me hizo llorar y ella En un me estacionamiento consoló. fue eso, ¿no? Yo no me acuerdo, pero más de una vez me hizo, ya te echó el chisme, seguro. Ah, no, pero Marisabel era muy dura, pero era muy, a ver, dura, pero sincera. Y eso era lo que admirábamos de ella, que ella podía ser dura en la forma de decir las cosas, pero cuando te lo decía con amor y con verdad. Y eso es importante en un jefe, ¿no? Sobre todo cuando uno pues está pasando por esas etapas. Y bueno,
digamos que estuve un tiempo de redactor, como te comento, pasé a ser reportero, estuve varios años como reportero cubriendo las fuentes de comunidad, lo que se llama ciudad. También hice mucho tiempo sucesos y tribunales, que fueron digamos, la fuente judicial fue lo último que hice como reportero de calle. Y bueno, por supuesto, mientras estuve en esos 5 años de reportero, pasaron muchas cosas, porque si te comento, en el 89 ya pasó aquel Caracazo, yo comencé a ser reportero en el 91, 90, 91. Imagínate, me tocó todo el proceso, bueno, primero me tocó todas las dos intentonas golpistas, todo lo que se vivió durante esa época Carlos Andrés, etcétera. Carlos Andrés Pérez. Yo, de hecho, yo me acuerdo haber estado en momentos álgidos. Yo estaba en la Corte Suprema, cuando era Corte Suprema, cuando llegó el sobrebomba ¿te acuerdas? A aquel joven... Camilo Gelmeyer. Eso fue el carro bomba, también me tocó cubrir el carro bomba en el CCT, pero digo el sobrebomba que le llegó a un secretario de la Corte que era supuestamente enviado por Henry López Cisco. Bueno, es todo eso, y yo cubrí el momento que ese muchacho salía con la mano, bueno, lo que le quedaba de mano, porque le había estallado eso, y cubrimos eso. Luego, los juicios de Pérez y de Lucinchi, me tocó pues, entrevistar más de una vez a Pérez ahí en la corte. O sea, todos esos momentos, sucesos, digamos, trascendentales de la década de los 90, me tocaron, me tocó vivirlos en carne propia, ¿no? Digamos, en primera persona. Fueron momentos difíciles, duros, pero nada como lo que se vivió después. De verdad que yo creo que, yo siempre digo que yo me quito el sombrero con los reporteros de hoy, ¿no? De los últimos años. Ellos han hecho un trabajo que no sé cómo lo hubiesen manejado. Yo sé, a mí me cayó una bomba, que sí, es verdad, me cayó la bomba, y quizás el suceso fue, digamos, trascendental y rimbombante, pero oye, lo que han hecho estos chicos de los últimos años, de verdad que yo lo admiro, porque nada más que el salir a la calle con una máscara de gas, el chaleco, eso no lo viví yo. Y además criticado todo el tiempo. En mis tiempos de reportero, a mí la gente me recibía con aplausos, ¿sabes? Cuando uno... A ti te esperaban. ¿Ah? A ti te esperaban. Claro, cuando uno llegaba a un barrio y la gente te admiraba y te quería y te apreciaba y te agradecía que estuvieras allí, te invitaban a su casa a tomar un café, o sea, y no podías despreciar ese café, ¿sabes? Y de eso, yo a veces salía de un barrio y me tomaba como 7 cafés porque la gente te invitaba a su casa y uno no podía dejar de hacer eso. Y aprendí pues a conocer al venezolano que admiraba al periodista, al medio, en este caso era Radio Caracas, ¿no? Y lo admiraba y lo apreciaba y agradecía. Y eso pues cambió radicalmente después que llegó Chávez. A los años, pues ya el reportero era visto ya no como un amigo, sino como un enemigo, ¿no? Eso lo generó de alguna forma pues el chavismo, lamentablemente, ¿no? Pero después creo que poco a poco la gente también se ha dado cuenta con el tiempo que sí, el periodista está allí para escucharte y Para y servir. para ayudarte. Así es.